Todo comenzó con una pequeña picazón, una molestia insignificante que Kid apenas notó cuando salía de la ducha en una mañana de este octubre. Era otoño, el aire frío comenzaba a secarse poco a poco, por lo que no estaba pensando en la pequeña irritación que empezó en su espalda, justo debajo de su omóplato derecho. Se había aplicado una crema hidratante para ese día. No le tomó importancia y decidió continuar con el día como si nada. Pero la picazón no desapareció. De hecho, solo se intensificaba. 3 días después, Kid ya no podía ignorarlo. Se despertaba en medio de la noche rascándose frenéticamente, hasta que su piel finalmente se le comenzó a caer. Se miró al espejo, pero no había signos visibles de irritación, solo un pequeño enrojecimiento. Su novia Lucy le había dicho que probablemente era una alergia o algo relacionado con el estrés del trabajo, algo psicológico, que él mismo también intentó convencerse de ello. Pero una semana más tarde, la picazón se había convertido en un dolor sórdido y en una extraña y muy rara casualidad del destino, una protuberancia muy grande y sobre todo muy desagradable empezó a formarse adentro de esa zona de su espalda. Al principio era pequeña, como un bulto subcutáneo, apenas perceptible, pero a medida que los días pasaban, aquel bulto comenzaba a crecer hasta tener el tamaño de una canica. Kid lo sentía. También lo tocaba con curiosidad, sintiendo algo duro, pegajoso y hasta caliente bajo su piel. Una noche, incapaz de soportarlo una vez más, intentó algo más: apretar el bulto, pensando que tal vez podía ser un quiste o algo peor, un tumor. La sensación era insoportable y sumamente desagradable. Y como si no fuera a empeorar, algo se movía dentro de él, como si algo vivo estuviera luchando bajo su piel, retorciéndose con una sensación pegajosa, sólida, pero muy perceptiva para su espalda. Aterrorizado por la sensación, Kid decidió ir a un médico. El doctor lo miró con un desinterés y pensó que no se trataba de nada. Palpó la protuberancia y lo envió a casa con una receta con antibiótico. Probablemente sea alguna infección o algún grano que tenías ahí en tu espalda, dijo con aire de despreocupación el doctor y sin interés alguno en realmente tratarlo. Pero eso definitivamente no lo era. Eso no era un grano, ni mucho menos algo sencillo de lo que deshacerse. Y el dolor solo empeoraba. Y una vez, de noche, cuando Kid intentó dormir nuevamente, sintió que la protuberancia se abría bajo su piel, como si un desgarro lento y una separación de su carne, de la que no debería de haber ocurrido, había pasado. Pero esta vez no sentía que fuera del tamaño de una canica, sino del sórdido e inconfundible sentido de una pelota en su espalda, creciéndose y arrastrando como si fuera un homúnculo o algún ser vivo que se había pegado a su espalda. Corrió frenéticamente al baño, encendió la luz, se quitó la camisa con las manos temblorosas. Se miró horrorizado a su espalda y notó que algo estaba asomado en su espalda, mirándolo. Pensó que era una astilla del hueso, una extraña fractura interna, pero eso definitivamente no lo era. Era algo alargado, amarillento, húmedo, como si un filamento que brillaba bajo la luz del baño siquiera tuviera conciencia propia en asomarse a mirarlo a los ojos. Trató de tocarlo con la punta de sus dedos, pero al hacerlo, aquella extraña sustancia se contrajo hacia adentro, desapareciendo nuevamente bajo la piel de Kid. Él gritó y cayó de rodillas, casi cayendo de espaldas.
pero sabía que eso podría hacerle daño si lo lastimaba. La herida estaba ahí, palpitante, pero lo que había adentro no era un hueso, ni su propia carne. Era como si algo extraño estuviera germinando dentro de su cuerpo y deseando salir. Y se continuaba expandiendo. Una pequeña herida que comenzó cada vez a abrirse más hasta que aquel filamento extraño, amarillento y baboso comenzó a aparecer de nuevo, pero esta vez algo más comenzó a salir. Eran filamentos largos, pero esta vez eran más, como si fueran las antenas de un insecto, como si fueran las antenas de una cucaracha que quisiera salir de la espalda. Trató de cerrar la herida presionando su piel con las manos llenas de sangre, pero aquellos filamentos no dejaban de surgir, y en cuestión de minutos, de lo que antes era una pequeña herida, ahora era una abertura enorme, desfigurada, y una criatura emergiendo desde su espalda, de la cual no paraban de emerger múltiples apéndices que se enroscaban en el aire con parte de su propia columna, retorciéndose como tentáculos muy extraños que parecían tener conciencia propia del dolor de Kid, pero al mismo tiempo sentían que necesitaban salir bajo su propia conciencia. Hasta entonces, que Lucy dormía en ese momento, despertó por los gritos, corrió al baño, pero cuando lo vio, quedó horrorizada con una expresión de horror y asco puro. Intentó hablarle a Kid, pero las palabras no podían salir de su boca. Prácticamente quería vomitar al ver a aquel hombre que alguna vez él conoció. Pero aquellos tentáculos amarillentos y aquellas extrañas antenas de insecto no dejaban de emerger, y esta vez Kid ya parecía pálido, pero aún seguía vivo. Aquellos tentáculos extraños estaban cubiertos de un líquido viscoso, bastante extraño, pero comenzaban a extenderse por el cuerpo, y esta vez parecía que había un segundo cuerpo emergiendo de la espalda de Kid. Aquel dolor era insoportable de ver, pero la peor sensación era el olor. Parecía que era el olor de varios cadáveres en uno solo, inundando el aire. Era una sensación tan pesada y asquerosa que el simple hecho era como estar en una morgue con cadáveres que no hubieran sido cremados en días o incluso semanas. Lucy, su novia, miraba horrorizada el cuerpo de su novio. Por un momento pensó en llevarlo al hospital, pero aquella acción ya parecía ser imposible, ya que parecía un cadáver andante pegado a una criatura viva. Pero esa criatura, en forma de cucaracha amarillenta con tentáculos que parecían mirar a Lucy de frente, al parecer es como si quisiera comunicarle algo. Pero entonces el cuerpo de Kid reaccionó. Trató de hablar, pero su mandíbula se dislocó con un crujido seco. Podía verse como el hueso de su boca se había roto y se podía sentir cómo sus dientes se aflojaban. Pero en ese momento, su boca cayó al suelo y su lengua era larga, pero al mismo tiempo parecía que el cuerpo de Kid ya no tenía vida, y esa extraña criatura que estaba en su espalda tenía la conciencia de Kid, pero al mismo tiempo era una criatura que solo deseaba emerger y salir de su cuerpo. El cadáver ya comenzaba a mostrar un signo de muerte instantánea. Solo era una cáscara, y finalmente el cadáver cayó al suelo, mostrando que Kid murió minutos antes. Y lo que estaba permaneciendo de pie era aquella criatura, dejando con la espina dorsal de Kid los pies activos para poder estar de pie delante de la mujer que alguna vez amó. Pero ese hombre había muerto, y esa criatura extraña solo quería emerger una vez más, hasta que finalmente, con mucho dolor y un crujido abismal, rompió las vértebras de Kid
de aquel pobre cadáver que estaba inmóvil en el suelo, logró romper todas sus vértebras hasta que finalmente la criatura comenzó a crecer nuevamente. Y esta vez se comenzaba a estirar. Y en un gran y último giro de desesperación, aquella criatura se levantó. Estaba creciendo nuevamente. Aquella criatura empezó a quitarse la piel amarillenta y esta, por debajo, era marrón. Se podía sentir la agonía, el asco y la sensación repugnante en el aire al ver cómo aquella criatura se quitaba la piel y caía con un sonido pegajoso al suelo. Esa criatura estaba mudando de piel, estaba evolucionando, y aquellos húmedos y quebradizos sonidos que hacía la criatura delante de Lucy, que yacía paralizada, empezó a dar pequeños pasos hacia ella. La casa que antes era de ambos, un refugio cálido, ahora se sentía como una prisión infectada por aquella presencia de un monstruo nacido de lo más profundo del horror inhumano. Lo peor de todo es que dentro de esa criatura yacía Keith, quien aún estaba consciente, atrapado en un cuerpo que no era suyo. Una criatura tan horrible, asquerosa, retorcida, que parecía que no iba a dejar de evolucionar hasta finalmente volver a ser lo que alguna vez fue.